Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión en los principales pares de divisas que, como cada fin de semana, les ofrece el equipo de foresindices.es. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 21 horas y 6 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 22 de marzo de 2013, vamos a iniciar este análisis de previsión para la semana que viene del 25 al 29 del presente mes de marzo. Vamos a iniciar el recorrido, como siempre y es habitual, con el par euro-dólar. Vemos cómo vamos a expandir el gráfico, vamos a ir a un gráfico a una temporalidad de 4 horas para ver los recorridos que nos ha ofrecido la cotización de este par en la semana que acabamos de cerrar hace unos minutos. Vemos cómo desde el cierre del viernes día 15 de marzo, la cotización nos abrió con un gap muy importante de 168 puntos hasta la apertura del domingo día 17 de marzo. 168 puntos que, como vemos, sigue abierto, el gap no se ha cubierto y de momento mantiene esa abertura y esa diferencia de 80 puntos con respecto al cierre de la presente semana. Iniciamos el recorrido de resumen, vemos cómo nos arrancó, como comentábamos, en el 1.2909 y después de tener unos movimientos de inicio en la sesión del lunes bajistas, la cotización inició movimiento alcista en la sesión europea que le llevó a amenazar en la sesión americana del lunes la zona del 1.30. Las órdenes de venta, los inversores las colocaron un poquito antes de llegar a la zona histórica del 1.30, exactamente en el 1.2996 iniciaron esas posiciones vendedoras y le llevó a la cotización al 1.2936. Si se fijan en la imagen, el 1.2936 ha sido el eje central de operaciones durante toda la semana. A pesar de la tensión vivida en los cruces con el euro debido a los dimes y diretes que estamos teniendo con la deuda griega y la troika, ese acuerdo que no llega a pesar de esa tensión que se mascaba en el ambiente y en la negociación de los mercados. Vemos como el euro dólar durante toda la semana ha tenido una fluctuación muy débil, con un mínimo intranual, marcándonos un mínimo intranual en el 1.2844 el martes en la sesión americana. Desde este mínimo vemos recuperación alcista durante la sesión asiática y sobre todo durante la sesión europea del miércoles día 20, imantada la cotización totalmente en el 1.2936 durante toda la sesión americana y al principio de la sesión asiática del jueves día 21, iniciando un movimiento bajista el jueves en la sesión europea, confirmando esos movimientos e intentando ir a buscar nuevamente mínimos intranuales, pero sin conseguirlo. Las órdenes de compra, las órdenes compradoras, los inversores las colocaron un poquito antes de la zona del 1.29 y desde ahí movimiento alcista de recuperación del euro dólar, sobre todo en la sesión europea y en la sesión americana del viernes. Vemos cómo durante varias horas ha estado intentando quebrar al alza en las últimas horas de negociación el viernes en la sesión americana, pero vemos como esta doble barrera histórica, la congestión de mediano largo en el 1.3003 y la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 ha sido clave y ha sido la barrera infranqueable en la sesión americana del viernes para la cotización del euro dólar. Como vemos, nos ha cerrado un poquito por debajo del 1.30, exactamente en el 1.2989. Iniciamos el recorrido de previsión desde temporalidad mensual, como siempre, para observar los detalles que nos ofrece la cotización de este par y en esta temporalidad. Vemos como la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, quebrada ya en el tiempo en mayo del año 2012, pero vemos como mes tras mes le está sirviendo de apoyo a la cotización para encontrar apoyo. Vemos cómo esta semana nos ha cerrado sobre dicha línea de tendencia, encontrando un apoyo firme, al igual que le ha servido el 1.2936. Recuerdo de los inversores con esa memoria implacable que tienen siempre sobre los niveles históricos. El 1.2936 no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012, como ven, siempre muy respetado por la cotización del par. Este cruce de líneas será clave para la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde Forex Índices esperamos que no hayan dejado abiertas posiciones de riesgo, sobre todo en los cruces con el euro, porque durante el fin de semana
puede llegarse a algún acuerdo entre la Troika y el gobierno chipriota y esto puede hacer que el domingo por la noche abra las cotizaciones y los cruces con el euro con gaps importantes como ya los tuvimos la semana pasada. De temporalidad mensual vamos a destacar el retroceso que mantiene la cotización del par desde su precio de apertura anual en las inmediaciones del 1,32, un retroceso de un 1,69%. Vemos el retroceso desde su punto de apertura anual. En lo que llevamos de mes de marzo vemos este pequeña formación de vela pirinola con un retroceso mínimo de un 0,59%. De temporalidad mensual no vamos a destacar absolutamente nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver qué información adicional puede aportarnos la cotización de este par. Bueno, pues poquita información, simplemente ver cómo por la parte de arriba la directriz alcista de largo plazo, que es clave siempre, aunque ha sido quebrada en el tiempo, los inversores tienen muchísima memoria y estas directrices siempre las respetan, aunque hayan sido quebradas en el tiempo. Y el 1,30, en la congestión en el 1,3003, pues va a ser la primera barrera importante que se va a encontrar la cotización del euro dólar el domingo por la noche cuando abra el mercado. También observamos en esta temporalidad la vela alcista, esta pequeña vela alcista con la que nos ha cerrado el periodo semanal con un avance de un 0,58% desde su apertura el domingo día 17 por la noche, sin llegar a cubrir el gap como ya hemos visto antes en temporalidad de 4 horas. Vamos a un gráfico diario para ver si podemos conseguir alguna información adicional en la cotización del eurodólar. Lo que nos llama la atención es la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 1 de febrero, directriz bajista que no ha sido quebrada en ningún momento. Como podemos apreciar en la imagen, se nos forma una triple barrera para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Triple barrera delimitada por la directriz bajista de mediano, la directriz alcista de largo y la congestión de mediano largo del 1,3003, que como ven durante muchísimas jornadas tuvo imantada y tuvo amparada, soportada a la cotización del par. Esta doble barrera, triple barrera para la semana que viene, repito, el domingo por la noche será clave para seguir la evolución del par. De temporalidad diaria, ningún detalle más, simplemente que hemos llegado a un mínimo intraanual en el 1,2844 el pasado día 19 de marzo. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. Vemos como la triple barrera, la cotización queda imantada totalmente por esta triple barrera, se va a quedar a dormir ahí todo el fin de semana y será clave en la salida el domingo por la noche, 1,3003. De conseguir iniciar las andaduras el domingo por la noche, la cotización por encima del 1,3003, vamos a encontrarnos con una resistencia en una congestión de mediano plazo, 1,3085. Otra cercana de la misma categoría la topamos en el 1,3125. Recordemos los rechazos que tuvo a principios del mes de marzo sobre esta congestión histórica. Del 1,3125 vamos a buscar el precio de apertura anual en el 1,3205 como principal fuerza de resistencia para la semana que viene. Del 1,3205 nos llegamos a una congestión de largo plazo en el 1,3265. Recordemos también cómo este nivel fue quebrado a la baja y soportado perfectamente, confirmado en el mismo nivel el día 25 de febrero. Atentos, congestión de largo, resistencia muy importante, 1,3265. Desde ahí vamos a buscar otra resistencia, delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,3315. La siguiente de la misma categoría la topamos en el 1,3368 y la última congestión de mediano largo en el 1,3406. Como podemos ver, a 420 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par no es capaz de remontar esta triple barrera que vemos en la zona del 1,30, en la salida el domingo por la noche, iríamos a buscar como primer soporte la congestión de mediano largo del 1,2936, nivel que ha tenido sujeta y ha tenido imantada la cotización durante toda la semana, el 1,2936, primer soporte para la semana que viene. Desde ahí recorrido bajista importante hasta una congestión de mediano plazo, 1,2820. Otro soporte de la misma categoría lo topamos en el 1,2760. La siguiente fuerza de soporte y principal para la semana que viene, cuidadito, 1,2696, congestión de largo plazo.
Otra barrera de soporte en una congestión de mediano 1,2635 y desde ahí nos vamos al último soporte que le colocamos para la semana que viene, otra congestión de mediano plazo en el 1,2566. Por la parte de arriba, el domingo por la noche cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca esta doble barrera en el 1,3003 y por la parte de abajo el 1,2936. Van a ser los dos niveles más importantes que se va a encontrar la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, terminamos con el par euro-dólar, vamos con el par dólar-yen. Iniciamos un recorrido también en el gráfico de 4 horas, en temporalidad de 4 horas. Vemos cómo nos abrió también con un gap muy potente de prácticamente 100 puntos desde el cierre del viernes día 15 de marzo. Nos abrió el periodo semanal en los 94.33. De los 94.33 enseguida el domingo por la noche se posicionó por encima de la congestión de mediano largo de los 94.64, encontró un apoyo de confirmación perfecto y desde ahí ya se nos posicionó en una congestión de mediano plazo en la sesión americana de lunes por la noche, se nos quedó a dormir ahí durante la sesión asiática y el inicio de la sesión europea del martes día 19. Le dio un intento otra vez a los 94.64, pero las órdenes compradoras de los inversores estaban colocadas un poquito antes de llegar a tocar esta congestión y desde ahí movimiento alcista para realizar un máximo intrasemana en los 96.14. Como vemos, el gap de apertura se cubrió perfectamente el lunes al finalizar la sesión, el lunes día 18, y vemos este máximo intrasemana de la cotización del par en los 96.14, 96.15. Y desde ahí movimiento bajista. El quiebre del nivel de congestión de mediano de los 95.40 en el jueves en la sesión europea vemos con su confirmación perfecta le llevó a chocar con los 94.64. Los 94.64 fue rechazada en la sesión americana la cotización, se nos quedó en stand-by, se quedó a dormir ahí en esa zona de los 95 yenes por dólar y el viernes, como vemos, inició movimiento bajista, nos quebró a la baja los 94.64 y como vemos ha quedado posicionada claramente por debajo de esta congestión de mediano largo que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Iniciamos los recorridos desde temporalidades mayores, seguimos observando cómo la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985 está intentando quebrarla en este primer trimestre del presente año 2013. Cuidado porque un cierre por encima el día 31 de marzo podría indicarnos movimientos alcistas para este año en el par dólar-yen. De momento mantiene su cotización por encima de esta directriz bajista de muy largo plazo. Es el detalle más importante de temporalidad trimestral. Vamos a temporalidad mensual para ver qué detalles nos ofrece la cotización del par. En primer lugar, ver el quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo que tuvo lugar en el mes de enero, pero para una confirmación necesitamos que realice un movimiento de retroceso hacia esta directriz que, repito, es de muy largo plazo y las confirmaciones las necesitamos como mínimo en temporalidad trimestral. De momento lo que vemos es que en el periodo anual la cotización del par consigue un avance de un 9,04% desde su punto de apertura anual en los 86,74 yenes por dólar. Recorrido alcista con un avance de un 9,04%. En lo que llevamos de mes de marzo vemos también cómo mantiene una vela alcista moderada con unos avances de un 2,14% desde el día 1 de marzo. De temporalidad mensual no destacamos nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos ofrece la cotización. Vemos cómo esta semana nos ha cerrado con un martillo bajista muy potente. La cotización por debajo de los 94,64. Es el detalle más importante con el que debemos de quedarnos de temporalidad semanal junto con este pequeñito cuerpo, un pequeño cuerpo, un avance de un 0,22% ha conseguido al final la cotización de este par. Nos vamos a temporalidad diaria. Vemos la línea de tendencia, la directriz alcista de mediano plazo que nos arranca el 13 de noviembre del año 2012, como sigue virgen totalmente, no ha sido ni siquiera testeada en ninguna ocasión y desde hace días llevamos diciendo en Forex Índices que este cruce de líneas en la congestión de los 92-93 que coincide con la directriz alcista de mediano plazo, los inversores lo tienen puesto en su retina. Cuidado porque
esta línea de tendencia no ha sido testeada y podríamos ir a testearla en las próximas jornadas junto con el nivel de congestión de los 92-93 como comentamos. De temporalidad diaria nada más, simplemente ver como por la parte de arriba la congestión de mediano plazo en los 96,72 ha sido implacable. De momento no deja evolucionar de estos máximos de 3 años y medio que tiene la cotización del par en este nivel de los 96,72. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, y como comentábamos anteriormente, el nivel inmediato a vigilar por la parte de arriba, 94,64. Primera resistencia, además importante. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano. Ejercería fuerza de resistencia en los 95,40. La siguiente resistencia y principal para la semana, 96,72. Recordemos lo que hemos visto en temporalidad diaria, implacable este muro de contención en la jornada del día 10 de marzo. 96,72, principal resistencia de semana. Desde ahí vamos a buscar una congestión de la misma categoría que la anterior en los 97,30. Otra congestión de mediano largo actuaría como resistencia en los 98,58 y de los 98,58 iríamos a buscar ya una congestión de largo en los 99,75, muy alejada de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado no es capaz de cotizar por encima de los 94,64 y encuentra un rebote efectivo sobre este nivel, el primer soporte con gestión de mediano lo vamos a topar en los 93,92. Desde ahí recorrido bajista de 100 puntos hasta los 92,93, con gestión de largo y línea de tendencia alcista de mediano. Como ya hemos visto antes, en temporalidad diaria, cuidadito porque, repito, los inversores este cruce de líneas lo tienen muy puesto en su retina. De los 92,93, que va a ser el principal soporte de semana, vamos a buscar una congestión de mediano plazo. 92,10. De los 92,10 nos topamos con otra de la misma categoría en los 90,96 y desde ahí un último soporte para la semana que viene en los 90,21. Le podemos colocar otro incluso un poquito más abajo en una congestión de mediano largo en los 89,38, 89,40 yenes por dólar. Niveles inmediatos a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado, 94,64 por la parte de arriba, importante este nivel, y por la parte de abajo congestión de mediano 93,92. Continuamos, vamos a ver el par libra-dólar, qué movimientos nos ha ofrecido en la semana que hemos terminado y qué podemos esperar para la semana que viene. Vamos al gráfico de 4 horas, expandimos como siempre para ver en detalle. Vemos como el domingo día 17 arrancó la cotización un poquito por encima del 1,51 exactamente en el 1,5122 y observamos como durante los 3 primeros días de negociación la cotización prácticamente ni se movió, imantada totalmente por el 1,5103 con gestión de mediano plazo, un poquito al alza, un poquito a la baja, pero siempre cerrando y abriendo las principales temporalidades sobre esta congestión de mediano plazo del 1,5103. Fue en la jornada del miércoles cuando ya inició unos movimientos muy violentos al conocerse las minutas del Banco Central inglés, las minutas de la última reunión del Banco Central inglés. Tuvimos movimientos importantes, volatilidad extrema, realizando un mínimo intrasemana en el 1,5028 y desde ahí en la jornada del miércoles en la sesión europea movimiento alcista quebrando al alza el 1,5103 y este apoyo que tuvimos el jueves en la sesión asiática le sirvió para llegar al 1,52, el 1,5200, como vemos en la sesión europea del jueves ejerció de resistencia durante varias horas y por fin fue quebrado al alza en la sesión del viernes en la apertura europea encontrando un doble apoyo en esta congestión de mediano plazo del 1,52. Atentos a esta directriz bajista que nos aparece en escena, directriz bajista que nos viene desde principios de año porque será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado y será clave para la evolución del par la próxima semana. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver cómo se encuentra de salud la cotización del par libra-dólar. Como siempre, lo que más nos llama la atención es el quiebre de la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde principios del año 2009. El quiebre tuvo lugar el pasado mes de febrero.
este quiebre potente, con esta vela potente, vemos cómo sigue vigente y apreciamos en temporalidad mensual como desde su precio de apertura anual, que el par lo tiene en la zona del 1,6250, exactamente en el 1,6248 aproximadamente, la cotización de este par consigue un retroceso intraanual de un 6,24%. Vemos el retroceso desde su punto de apertura anual. En lo que llevamos de mes de marzo, como vemos, tenemos formado un martillo alcista con implicaciones claramente alcistas de momento, en lo que llevamos de mes de marzo, con un ligero avance de un 0,46%. De temporalidad mensual no vamos a destacar absolutamente nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si puede proporcionarnos alguna información adicional la cotización de este par. Pues poquito más, simplemente ver la vela alcista con la que nos ha cerrado en temporalidad semanal con un avance de un 0,72% cerrando por encima de la congestión de mediano del 1,52. De temporalidad semanal, como comentamos, nada más que destacar, nos vamos a temporalidad diaria. Aquí sí que vamos a destacar cositas importantes. La primera es que la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde las aperturas anuales, vemos cómo la tenemos muy cerquita ya de la cotización. Este cruce de líneas en el 1,5276 será clave en la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado. Recordemos que esta directriz bajista no ha sido ni siquiera probada en ningún momento por la cotización del par. Atentos a este cruce porque será resistencia importante y la primera que se encuentre la cotización del par. De temporalidad diaria nada más, simplemente ver la secuencia en el 1,5103 como durante varias jornadas estuvo imantada abriendo y cerrando prácticamente en este nivel durante 5 días consecutivos. Volvemos a 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia a la cotización de este par para la semana que viene. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, 1,5276 junto con la directriz bajista de mediano será clave para la operativa del par. 1,5276. De quebrar al alza este nivel de congestión de mediano, vamos a buscar dos resistencias de la misma categoría, 1,5365 y 1,5448. 1,5448 y medio, 1,5449. La principal fuerza de resistencia para la semana que viene delimitada por el 1,5508. Congestión de mediano largo, principal resistencia. Desde ahí vamos a buscar otra de la misma categoría que la anterior, 1,5540. Y la última que le colocamos para la semana que viene en el 1,5604, congestión de mediano plazo, casi a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 1,5200. Atentos a este nivel, históricamente respetadísimo por la cotización del par. Quebrada a la baja el 1,5200, vamos 100 puntos para abajo hasta el 1,5103, prácticamente 100 puntos. Del 1,5103, nivel que como comentábamos anteriormente ha tenido atrapada durante prácticamente toda la semana la cotización del par, quebrado el 1,5103, nos precipitamos hasta el principal soporte de semana, 1,5005, congestión de mediano largo plazo. Otro soporte, congestión de mediano, 1,4949 y desde ahí directamente ya los mínimos intraanuales en el 1,4853 le colocamos el último soporte de semana. Niveles inmediatos, por la parte de arriba, sobre todo cuidadito con el 1,5276, porque junto con la directriz bajista de mediano plazo ejercerá resistencia el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de abajo, el 1,5200 será el primer soporte importante que se encuentre la cotización. Acabamos con el par libra-dólar, vamos a ver el par euro-yen. Gap muy potente también. Vamos a expandir el gráfico de 4 horas para ver los recorridos. Gap potentísimo también de casi 300 puntos con el que nos abrió la cotización del euro-yen desde el viernes. Cierre que tuvo el viernes de la semana pasada en los 124,59. La apertura semanal la tuvimos en los 121,77. Como comentábamos, un gap de 270 puntos aproximadamente. Vemos como la cotización en el gap de apertura vino directamente a esta congestión de mediano largo, siempre importantísima para
seguir la evolución de este par. Chocó en un primer momento, volvió a chocar unas horas después, ejerciendo fuerza de soporte muy clara. En rebotes intentó cubrir el gap en la jornada del martes día 19, no lo consiguió. Desde ahí movimiento bajista, amenazando otra vez el muro de contención de los 121.71, pero las órdenes compradoras de los inversores fueron colocadas un poquito antes. Desde ahí movimiento alcista, fue a cubrir el gap de apertura semanal, se quedó unos puntitos, pero prácticamente está cubierto, y la congestión de mediano plazo de los 124.33, como vemos, fue implacable, ejerció de resistencia clara y clave el día 20 en la sesión americana y en la salida del día 21 en la sesión asiática. Importante resistencia para la semana que viene. Desde ahí movimiento bajista importante y vemos cómo en la apertura del viernes día 22 fue a chocar la cotización de nuevo con los 121.71, fortaleciendo aún más este muro de contención histórico y cerrando 100 puntos por encima exactamente en los 122.73. Vamos al gráfico trimestral para ver la secuencia y el escenario de este par en temporalidad de muy largo plazo, para ver cómo la directriz alcista que nos arranca el año 2000 está siendo clave para sujetar al alza en el muy largo plazo a la cotización del par. Línea de tendencia que ha sido quebrada, confirmada, pero como siempre los inversores con su memoria de elefante recuerdan estas barreras históricas y de ahí que la cotización del par se vea muy frenada y le cueste mucho cotizar y evolucionar por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, donde lo vemos perfectamente cómo lleva los 3 primeros meses de negociación, la cotización siendo sujetada perfectamente por esta directriz alcista de muy largo plazo. Ya fue sujetada también en abril del año 2011, en abril y en mayo del año 2011. Mientras esta directriz y sobre todo los 127 con gestión de largo no sean superados al alza, no vamos a ver movimientos de continuación alcista importantes para el euro-yen en este año 2013. De temporalidad mensual destacamos que desde el precio de apertura anual, desde el punto de apertura anual que el par lo tiene sobre los 114.54, la cotización consigue un avance de un 7,19%. Avance importante para el euro-yen. En temporalidad mensual vemos cómo este pequeño cuerpo que nos deja el martillo bajista, de momento en el mes de marzo consigue un avance de un 1,48% en lo que llevamos de negociación desde el día 1 de marzo. Pasamos al gráfico de temporalidad semanal. En temporalidad semanal, bueno, vemos cómo la cotización está totalmente encerrada en este estrecho rango, por la parte de arriba delimitado por la zona de los 127 y por la parte de abajo con este muro de contención que se lo encuentra semana tras semana en los 121.71. Va a ser clave, determinante el domingo por la noche cuando abra el mercado en caso de que la cotización inicie movimiento bajista, los 121.71. Y por la parte de arriba, pues bueno, vemos como también semana tras semana, cada vez que llega a la directriz alcista de muy largo plazo, se ve imantada, se ve muy presionada a la baja esta directriz potente, potentísima, de muy largo plazo. Y por la parte de arriba, pues vemos como también ha estado chocando durante 3 semanas con la congestión en la zona de los 127. De temporalidad semanal, destacar que ha tenido un avance la cotización del par euro-yen de un 0,76%, a pesar de toda la tensión que se ha vivido en el mercado durante toda la semana, pues ha conseguido cerrar con unos avances moderados. Vamos a temporalidad diaria para ver si nos puede ofrecer alguna información adicional. Poquito en temporalidad diaria, la verdad, simplemente apreciar cómo entre el nivel de congestión de mediano de los 124.33 y los 121.71, pues la cotización ha estado jugando al tenis prácticamente toda la semana. Estos dos niveles van a ser claves y determinantes el domingo por la noche cuando abra el mercado. De temporalidad diaria, nada más, simplemente observar de nuevo cómo cuando llega la cotización a esta directriz alcista de muy largo plazo se queda imantada ahí durante varias jornadas. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar ya principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro-yen. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, importante, 124.33. Implacable esta semana,
sujetando a la cotización del par. De los 124.33 nos vamos 100 puntos arriba. Hasta los 125.30 concluye con gestión de mediano y la directriz alcista de muy largo plazo. Doble barrera que la vamos a delimitar como principal resistencia de semana. De los 125.30 nos llegamos a la zona de los 127, exactamente los 126.96. Tenemos una congestión de largo plazo que ejercería fuerza de resistencia sobre la cotización. Desde ahí nos topamos con un nivel con gestión de mediano, los 129.46. Y la última fuerza de resistencia la encontramos en los 131.83. Como vemos, muy alejado de la cotización actual a 900 puntos, pero dadas las condiciones de mercado y presumiblemente a un acuerdo que se puede llegar este fin de semana por la Troika y el Parlamento chipriota, pues podríamos amanecer con movimientos muy bruscos y muy violentos en la cotización del euro-yen, que ha sido el par más sensible durante toda la semana. Por la parte de abajo, el primer soporte, 121.71. Cuidadito con esta barrera, muro de contención, implacable de momento, que de ser quebrado a la baja nos podría proporcionar movimientos bajistas muy importantes. 118.90, el siguiente soporte y principal de la semana que viene, con gestión de mediano largo. De los 118.90 vamos a otra barrera de soporte de la misma categoría que la anterior en los 117.55. De los 117.55 nos topamos con dos niveles de soporte con gestiones de mediano plazo, 116.47 y 115.72. En caso de que incluso los 115.72 fueran quebrados, iríamos directamente al precio de apertura anual en los 114.54 a unos 800 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 121.71, primer soporte. Por la parte de arriba, primera resistencia, 124.33. Vamos a seguir con la previsión, vamos con el par dólar franco suizo. Bueno, muy enrangado durante toda la semana la cotización del par. Vemos el apoyo que tuvo la semana pasada, el viernes de la semana pasada, día 15 de marzo, en esta congestión de mediano largo de los 0,9392, nos abrió con un gap y durante toda la semana ha estado atrapada la cotización en la congestión de mediano de los 0,9465. Recordemos que esta directriz alcista de mediano no había sido quebrada en ningún momento y vemos como el viernes, día 22, ya nos la ha quebrado a la baja. Cuidadito con este detalle porque es importante, luego lo veremos en temporalidad diaria. Nos queda también muy cercano de los 0,9392, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Este muro de contención, siempre muy respetado por la cotización del par, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012 y, como siempre decimos, los inversores con su gran memoria recuerdan estos niveles. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos puede ofrecer la cotización de este par. Desde temporalidades mayores, bueno, la directriz bajista de muy largo plazo desde 1984 pues nos marca el camino de muy largo plazo en la cotización de este par. Vamos a expandir el gráfico porque en temporalidad mensual, la verdad, este par fluctúa muy poquito. En los últimos tiempos vemos la vela potente del mes de febrero que la ha llevado a estas inmediaciones la zona de los 0,94. Vemos como desde su punto de apertura anual que el par lo tiene, en los 0,9148 consigue un avance de un 2,93%, casi un 3% de avance desde la apertura el día 1 de enero. De temporalidad mensual vamos a destacar este pequeño martillo bajista que mantiene en el mes de marzo. Veremos a ver cómo cierra el día 31. De momento tenemos este pequeño martillo con un ligero avance de un 0,42%. De temporalidad mensual, poquito más que destacar. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle importante que nos pueda dejar la cotización. Bueno, simplemente ver que el apoyo que tuvo a principios del mes de febrero sobre el precio de apertura anual le dio impulso alcista a la cotización y vemos como los 0,9392 están siendo clave en las últimas semanas para sujetar perfectamente a la cotización del par. Como comentábamos, va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. De temporalidad semanal, destacar esta pequeña vela bajista con la que nos ha cerrado esta semana con un retroceso mínimo de un 0,34% en las inmediaciones de los 0,94.
Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver detalles importantes. Directriz alcista de mediano que nos viene desde el 1 de febrero, probada en varias ocasiones, sobre todo en las últimas jornadas, muy machacada día a día, y vemos cómo el viernes ha conseguido cerrar por debajo de ella. Cuidadito, detalle importante por si este quiebre fuera confirmado en los primeros días de negociación. Por la parte de abajo tenemos los 0,9392 y por la parte de arriba, como primera resistencia, los 0,9464. De temporalidad diaria, nada más que destacar, simplemente observar cómo la congestión de mediano de los 0,9552 fue clave el pasado día 8 de marzo y posteriormente el día 14 de marzo, sujetando perfectamente al alza a la cotización del par, este muro de contención de mediano plazo que nos viene de mucho tiempo atrás. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias. Por la parte de arriba, congestión de mediano 0,9465 y la línea de tendencia alcista de mediano ejercería y ayudaría a los 0,9465 a ejercer fuerza de resistencia sobre la cotización. La principal fuerza de resistencia viene delimitada por la congestión de mediano plazo en los 0,9552, nivel que ha sido muy respetado a principios del mes de marzo. De la principal resistencia de semana nos vamos, de los 0,9552 nos vamos directamente con un recorrido amplio hasta los 0,9680, congestión de muy largo plazo, delimitada de temporalidad trimestral, atentos a este muro de contención en caso de que inicie movimiento alcista potente. De los 0,9680 nos llegamos a una resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo en los 0,9780, 100 puntos por encima, y de los 0,9780 nos vamos ya a los 0,9918 como última resistencia para la semana que viene. Dadas las condiciones de mercado de este par en las últimas jornadas, se nos antoja bastante difícil que llegue a esa última resistencia. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 0,9392. Cuidadito con los primeros compases de negociación el domingo por la noche porque puede ser clave. 0,9392. Quebrado este nivel, vamos a buscar una congestión de mediano, respetadísima siempre también, 0,9340. Atentos a la misma. De los 0,9340 nos topamos con un soporte de la misma categoría que el anterior en los 0,9253 y desde ahí directamente al precio de apertura anual en los 0,9148 como principal fuerza de soporte para la semana que viene, 0,9148. Quebrado el precio de apertura anual, nos precipitaríamos hasta los 0,9075, ya bastante alejada de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 0,9465. Por la parte de abajo, primer soporte inmediata a vigilar, cuidadito con él, 0,9392. Bueno, pues vamos a analizar la cotización del último par, dólar australiano, dólar americano, a ver qué nos ha ofrecido y qué podemos esperar para la semana que viene. Como siempre, expandimos el gráfico de 4 horas para ver el recorrido. Nos abrió también con un pequeño gap bajista la cotización en la zona del 1,0350. Nos abrió la semana y enseguida se fue a buscar el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo plazo, que es lo que ha tenido sujeta a la cotización desde la semana pasada. Vemos cómo en la jornada, en la sesión americana de la jornada del lunes día 18, intentó, golpeó, pero no pudo, se nos vino abajo, no consiguió llegar al 1,0337, las órdenes de compra por parte de los inversores se colocaron en la zona del 1,0350, desde ahí otra vez probando el precio de apertura anual el miércoles en la sesión americana, retroceso bajista durante la sesión asiática del jueves día 21 y vemos cómo en la sesión europea del jueves día 21 ya nos quebró con muchísima fuerza el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo y ha quedado la cotización por encima de esta doble barrera que va a ser clave y determinante para la semana que viene. Cuidadito porque ya tenemos a la cotización muy cercana de la directriz bajista de mediano largo plazo que nos viene de los máximos históricos. Luego veremos en detalle en temporalidades mayores esta directriz alcista. Nos ha cerrado, como podemos ver, en la zona del 1,0450, un poquito por debajo exactamente en el 1,0444. Vamos a temporalidad mensual para ver la salud de la cotización de este par. Observamos cómo la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde principios del año 2009
Expandimos el gráfico, tuvimos un ligero quiebre el pasado mes de febrero y estaría realizando un pullback de confirmación. Atentos porque si ese pullback de confirmación no se produce y continúa al alza, podríamos atacar niveles bastante superiores en las próximas semanas en la cotización de este par. Sobre todo vigilen el precio de apertura anual en el 1.0391, porque mientras se mantenga por encima de este nivel sí que podríamos encontrar un apoyo firme e ir a buscar niveles superiores en las próximas semanas. Desde el precio de apertura anual, la cotización del par consigue avanzar mínimamente un 0,52%. En lo que llevamos de mes de marzo tenemos una vela alcista muy potente con un avance de un 2,14% desde el día 1 de marzo. Vemos como el apoyo perfecto del 1,0205, implacable siempre, el 1,0205 no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012 y con la memoria de los inversores, como siempre, muy fiel a estos niveles, amparando a la cotización del par en los últimos 2 meses de negociación. Avance en lo que llevamos de mes de marzo, como comentábamos, más de un 2%, exactamente un 2,14%. Este cruce de líneas seguirá siendo clave la semana que viene entre el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles. La directriz bajista de mediano largo plazo que nos viene desde julio del año 2011 en los máximos históricos por encima del 1,10 será clave y determinante la semana que viene. Como vemos, nos ha cerrado muy cercana a la directriz bajista de mediano largo plazo. En caso de que tengamos un quiebre definido y confirmado, la próxima semana de esta directriz alcista podríamos ver movimientos alcistas importantes para las próximas semanas o los próximos meses. Por el contrario, si la cotización iniciara un movimiento bajista y se nos volviera a posicionar por debajo del precio de apertura anual del 1,0391, pues podríamos ver movimientos bajistas en la cotización del par. La clave está en el precio de apertura anual en el 1,0391. Mientras no nos pierda este nivel, podremos ver, como comentamos, movimientos alcistas importantes. En el periodo semanal, en la semana que hemos terminado, vemos la vela alcista de cierre con un avance de casi un 1%, exactamente un 0,91%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si pudiéramos aportar alguna información adicional. Poquito más, simplemente ver cómo por la parte de abajo el nivel de congestión en la zona del 1,0150 con este martillo alcista de temporalidad diaria fue el detonante de estos movimientos alcistas que mantiene la cotización del par en las últimas jornadas. Vemos también y apreciamos cómo día tras día ha estado dando golpes sobre el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo plazo, que es lo que mantiene imantada la cotización del par en las últimas jornadas desde principios de febrero, que llegó a ella. Siempre que llega a esta barrera, a este muro de contención, pues se encuentra muy atrapada, ejerce muchísima fuerza de imán sobre la cotización. Por la parte de arriba, cuidadito con la directriz bajista de mediano largo plazo. De temporalidad diaria, nada más que destacar. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos las principales barreras de resistencia para la semana que viene. Como comentamos, directriz bajista de mediano largo que nos pasa sobre el 1,0470, primera barrera de resistencia que se va a encontrar la cotización del par. Desde ahí vamos a buscar otra muy cercana en el 1,0498, con gestión de mediano plazo. La siguiente fuerza de resistencia y principal para la semana que viene, 1,0575, recordemos, nivel y muro de contención a principios del presente año 2013. Cuidadito con esta congestión histórica que nos viene de muchos años atrás. 1,0575, principal fuerza de resistencia para la semana que viene. Desde ahí recorrido alcista, importante hasta una congestión de mediano plazo, 1,0696 y la última resistencia, congestión de largo, en el 1,0748. Por la parte de abajo, si la cotización del par inicia movimiento bajista, el domingo por la noche cuando abra el mercado, puede ir a buscar el precio de apertura anual en el 1,0391. Va a ser clave para la semana que viene. Si este nivel, el 1,0391, es quebrado a la baja, nos vamos a buscar el 1,0337, con gestión de mediano, respetado siempre por la cotización del par. Del 1,0337, recorrido bajista, muy importante, de 140 puntos, de 110 puntos prácticamente hasta el 1,0223. El 1,0223
congestión de mediano largo será la principal fuerza de soporte que se encuentre en la cotización del par la semana que viene. Del 1.0223 nos topamos con una congestión de mediano en el 1.0150 como última fuerza de soporte para la cotización de este par. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, 1.0470, directriz bajista de mediano largo. Por la parte de abajo, la directriz alcista de largo ejercería soporte en el 1.0415 aproximadamente, pero sobre todo por la parte de abajo, lo que debemos de vigilar es el precio de apertura anual en el 1.0391, porque de iniciar movimiento bajista será clave, sobre todo si encontramos un apoyo en el 1.0391, los movimientos alcistas estarían garantizados para la semana que viene. Por el contrario, un quiebre del 1.0391 a la baja podría anunciarnos movimientos bajistas. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 25 al 29 de marzo del presente año 2013. Como siempre le comentamos desde Forex Índices, deseamos que estos niveles les sean de utilidad, niveles históricos que día a día, pues bueno, las cotizaciones los respetan fielmente y dentro de estos niveles históricos, pues ustedes puedan utilizar las herramientas de intradía o de intrasemana que estén acostumbrados a utilizar, bien indicadores técnicos, bien retrocesos FIBO, en fin, cualquier herramienta que ustedes puedan utilizar dentro de estas congestiones que sin duda alguna pues le van a orientar de por dónde pueden circular las cotizaciones la semana que viene. Nada más, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias, buen fin de semana y ya saben que todos los días a primera hora de la mañana europea realizamos nuestra operativa intradía, colocamos nuestros niveles para la negociación de intradía. A las 7:30 GMT está colocado en nuestra página todas las mañanas. Muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.